Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa, ni por el que se vale de la astucia para derribar al pobre y al humilde. Domina tu enojo, reprime tu ira. No te exasperes, no sea que obres mal, porque los impíos serán aniquilados, y los que esperan al Señor poseerán la tierra. Salmos 37, 7-9. Desde las sombras de la historia, susurros de pergaminos olvidados han desafiado el relato canónico que se nos ha ofrecido durante siglos. Hay un vacío en la narrativa oficial, un silencio impuesto sobre ciertas voces, y ninguna es tan enigmática y poderosa como la de María Magdalena. No la penitente, no la figura desdibujada por la tradición posterior, sino la apóstola de los apóstoles, la compañera ungida, la depositaria de una sabiduría que amenaza con reescribir los cimientos mismos de la fe. Imaginen un texto, un manuscrito silenciado con celo fanático, que contiene la esencia de las enseñanzas más íntimas de Jesús, aquellas reservadas solo para el oído de su discípula más avanzada. La Iglesia, en su ascenso y consolidación, eligió un camino de autoridad jerárquica y dogma inmutable. Para que esta estructura pudiera erigirse, ciertos pilares debían ser demolidos, ciertas voces acalladas. El evangelio que prevaleció fue del Cordero sacrificado, del Mesías político-religioso que fundaba una nueva ley a través de su sangre. Pero, ¿y si existiera otro evangelio, el de la unión sagrada, el del conocimiento interior, gnosis, revelado a la mujer que comprendía el secreto de su propia divinidad? El concepto de un libro perdido de María Magdalena no es una fantasía moderna. Es el eco de una verdad histórica que resuena en los llamados evangelios apócrifos, aquellos que no encontraron lugar en el canon de Nicea. Textos como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y el Pistis Sofía la retratan de una manera radicalmente distinta. En ellos, ella no es una sombra, sino una luz central, la que inquiere con la profundidad necesaria, la que entiende los misterios del reino de una forma que incluso Pedro y los demás varones no logran captar. El Evangelio de María, del que solo fragmentos sobreviven, nos muestra la tensión primordial que existió. La resistencia de los discípulos masculinos, especialmente Pedro, ante la autoridad espiritual de una mujer. Pedro le dice: ¿acaso el Maestro habló con una mujer en privado, y no abiertamente nosotros? ¿Debemos volvernos y escucharla a ella? La escogió a ella por encima de nosotros. Esta pregunta revela el miedo a la gnosis y el rechazo a la autoridad femenina que se convertiría en la base de la ortodoxia futura. El texto nos dice que Leví defiende a María Magdalena, afirmando: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Aquí yace el primer gran secreto. El amor de Jesús por María no era meramente afectivo, era un reconocimiento de su capacidad gnóstica, de su habilidad para trascender el mundo material y comprender el camino de regreso al origen. Este libro perdido, imaginémoslo como un compendio de sus diálogos y sus enseñanzas, probablemente no habría sido un relato biográfico, sino una profunda inmersión en la cosmología esotérica de Nazareno. Sería un texto sobre el alma, sobre el camino de la ascensión a través de las esferas celestiales, y sobre la naturaleza dual, masculina y femenina, de la divinidad a la que los gnósticos llamaban el pleroma o la plenitud. En el corazón de la enseñanza de María Magdalena estaría el concepto de conciencia pura. Jesús no vino a fundar una religión de templos y sacrificios externos, sino a despertar el templo interno. Ella, la que unge a Jesús no solo con óleos preciosos, sino con su comprensión iluminada, simboliza la sofia o sabiduría divina. El Evangelio de Felipe la llama la koinonos, término que se traduce como compañera, socia o consorte, y que en el contexto esotérico apunta a una unión sagrada de almas o incluso a la unión mística de los opuestos que lleva a la iluminación. El clero que tomó las riendas del poder en los siglos posteriores a la crucifixión necesitaba establecer un control férreo sobre la interpretación de la palabra. La gnosis, el conocimiento directo, era peligrosa para este proyecto, pues ponía el poder espiritual en manos de cada individuo. Si cada persona podía alcanzar la divinidad a través de su propia búsqueda interior, ¿para qué servía una casta sacerdotal mediadora? Por ello,
El mensaje de María Magdalena, el mensaje de la gnosis accesible y del divino femenino dentro de la experiencia mística, debía ser erradicado. Su libro perdido fue condenado al fuego de la historia. La figura de María Magdalena fue sistemáticamente demonizada o trivializada. Primero, se la fundió con la figura de la pecadora anónima de Lucas 7, 36-50, y luego con María de Betania. Al convertir a la apóstola en una prostituta arrepentida, la Iglesia Ortodoxa logró dos objetivos: minimizar su estatura intelectual y espiritual y establecer el control sobre la sexualidad femenina dentro del dogma de la culpa y la redención. Este es el gran secreto psicológico de la Iglesia: el miedo al poder creativo y espiritual de la mujer encarnado en la figura de Magdalena. Si tuviéramos acceso a ese manuscrito, ¿qué enseñanzas olvidadas nos revelaría? Probablemente nos hablaría de la alquimia interna, la transmutación de la carne en espíritu. El beso que Jesús le da a menudo, según el Evangelio de Felipe, no es un gesto romántico en el sentido moderno, sino un acto iniciático, la transmisión de la gnosis por contacto, donde el aliento o el conocimiento puro pasa de maestro a discípulo. Este sería el corazón del libro perdido, una serie de técnicas contemplativas y ejercicios espirituales diseñados para despertar la luz interior, el Cristo latente en cada ser humano. El simbolismo antiguo nos da pistas. La Magdalena es a menudo asociada con el ungüento y el bálsamo. Ella unge a Jesús antes de su pasión, un acto que es más que un simple ritual. Es una unción real, el reconocimiento de Jesús como el Cristo, el ungido, pero también un acto de consagración mística que la coloca como la guardiana de su cuerpo físico, por extensión, de su enseñanza más profunda. El ungüento, el nardo, es un símbolo de la esencia espiritual que debe ser preservada y que, una vez liberada, perfuma el mundo. Ella es la que entiende el verdadero propósito del ungüento en un mundo que solo entiende el dinero, la inversión en el espíritu por encima de la materia. El Evangelio de María se centra en la visión que ella tiene y que transmite a los discípulos. Ella les habla de cómo el alma asciende, despojándose de las cadenas de las potencias, fuerzas arcónticas que rigen este mundo, a través del conocimiento de su verdadera identidad. Este proceso de ascenso, de pasar por los guardianes astrales, sería la clave de la salvación en el manuscrito perdido, no la fe ciega en un sacrificio vicario. Es la salvación por el conocimiento, gnosis y la realización interior, un concepto radicalmente opuesto a la doctrina de la Iglesia. El libro perdido también abordaría el misterio de la resurrección. María Magdalena es la primera testigo, la que encuentra el sepulcro vacío y a Jesús resucitado. Ella no ve simplemente un cuerpo reanimado, sino un cuerpo de luz, una manifestación de la realidad neumática, espiritual, que trasciende la carne. En el Evangelio de María, ella ve al Salvador en una visión, y es la encargada de consolar y guiar a los aterrorizados discípulos varones. Su testimonio no es solo un reporte de hechos, sino una comprensión mística de lo que significa la victoria sobre la muerte. Es la guardiana de la enseñanza de la inmortalidad a través de la transmutación. La historia de los textos gnósticos, redescubiertos en lugares como Nag Hammadi en 1945, es el testimonio de este ocultamiento. Estos textos, preservados en vasijas de barro, son la prueba material de que hubo una tradición cristiana paralela a la ortodoxia, una que valoraba el conocimiento secreto y la experiencia directa. El libro perdido de María Magdalena estaría en el corazón de esta tradición, probablemente redactado e inspirado por sus enseñanzas directas, un faro de luz para aquellos que buscaban el Cristo interior. El simbolismo de la cueva o la tumba vacía es crucial. Para la gnosis, el cuerpo es la tumba del alma, y la resurrección no es un evento futuro, sino un despertar en vida. María Magdalena, al ser la primera en ver al resucitado, simboliza el alma despierta que ha superado el miedo a la muerte. El manuscrito perdido sería, por lo tanto, un manual de despertar, una guía para que el buscador encuentre a su propio Cristo en la oscuridad de su tumba interior. Este conocimiento, esta sabiduría silenciada, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la espiritualidad. Desafía la noción de un Dios distante, que solo se comunica a través de una jerarquía. En cambio, sugiere un Dios inmanente, presente en cada instante y en cada corazón.
Sugiere que el camino hacia lo divino no es a través de la culpa y la obediencia ciega, sino a través de la investigación audaz y la unificación de los opuestos dentro de uno mismo. La Iglesia, al ocultar este libro, buscó desexualizar y desautorizar el aspecto femenino de la divinidad. La figura de María Magdalena representaba la Shekinah o presencia divina femenina, la sabiduría, Sofía, que juega con Dios. Al relegarla a la categoría de pecadora, se cortó la conexión del cristianismo con su propia raíz mística y se estableció un sistema patriarcal que ha dominado la conciencia occidental durante 2 milenios. El libro perdido sería la declaración de independencia del espíritu femenino y de la gnosis personal. Reflexionemos sobre el peso de este silencio. El ocultamiento de este manuscrito no es solo la pérdida de un texto antiguo, es la pérdida de un arquetipo esencial para el equilibrio espiritual de la humanidad. Es la negación del camino del corazón en favor del camino de la ley. Es el rechazo a la experiencia directa en favor de la creencia mediada. El eco de sus enseñanzas, sin embargo, persiste en las corrientes místicas y esotéricas de todas las épocas, desde los templarios y los cátaros hasta los alquimistas y rosacruces, todos buscando el secreto de la unión que la Magdalena custodiaba. El verdadero poder de este libro reside en su potencial para reconciliar los opuestos, espíritu y materia, masculino y femenino, vida y muerte. Su enseñanza no sería una mera filosofía, sino una disciplina práctica para la integración del ser. En el Evangelio de Felipe se lee: el Señor hizo todo en un lugar, en el agua, el fuego, la luz y la oscuridad, el lado oriental y el occidental. Esta es una clave alquímica, la necesidad de unificar los elementos, de encontrar la totalidad. El libro perdido de María Magdalena sería el mapa para esta reunificación, el camino de regreso al andrógino original o el ser completo. La narrativa histórica de la Iglesia es una tapicería tejida con omisiones. El ocultamiento de este texto es un acto de censura fundacional. Implicaba un miedo profundo a lo que las mujeres podían representar como líderes espirituales y como poseedoras de conocimiento directo. El manuscrito revelaría una comunidad primitiva de seguidores de Jesús mucho más diversa e igualitaria de lo que la posterior Iglesia intentó imponer. Mostraría a Jesús como un maestro de sabiduría y a María Magdalena como su gran iniciada, la sucesora espiritual encargada de perpetuar la enseñanza esotérica. El texto nos llevaría a una comprensión de Jesús no como un mero Mesías político, sino como un ser cósmico que enseñó a sus discípulos a trascender las limitaciones de la existencia física. Sus palabras a María Magdalena en este manuscrito, si existiera, serían la clave para la liberación del ciclo kármico, la enseñanza sobre cómo el alma debe soltar los apegos a la materia, la ropa de vergüenza de la que hablan los gnósticos, para ascender a su origen. Este es el gran secreto detrás del velo, la responsabilidad individual en la propia salvación, sin necesidad de intermediarios. Es el poder de la intuición por encima del dogma. La persecución de los gnósticos no fue un mero conflicto teológico, fue una guerra por la autoridad. Los obispos proto-ortodoxos necesitaban una narrativa sencilla, lineal y controlable. La gnosis de María Magdalena era polifacética, compleja y requería una inmersión personal, lo que la hacía incontrolable. Por ello, el libro perdido fue condenado no por herejía en sí, sino por socavar la estructura de poder que se estaba formando. La figura de María Magdalena, incluso en su versión mutilada, siguió siendo una fuente de misterio y devoción. En la Edad Media, su culto floreció en Occidente, a menudo con connotaciones de santidad y ascetismo, pero siempre manteniendo un aura de algo más. Las leyendas de su viaje a Francia, Provenza, donde habría pasado el resto de su vida en contemplación, sugieren que ella fue la portadora de la tradición secreta de Jesús a Occidente, la sembradora de la gnosis en suelo europeo, lejos de la creciente influencia del clero romano. El manuscrito perdido podría haber sido su testamento espiritual para sus seguidores en Galia. La fascinación perdurable por este libro no es un accidente. Es un reflejo de una necesidad profunda en el espíritu humano de recuperar la parte femenina de la espiritualidad, la que se centra en el amor incondicional, la intuición y el conocimiento experiencial. El manuscrito perdido de María Magdalena es el espejo de lo que el cristianismo pudo haber sido antes de que la política y la jerarquía se apoderaran de su alma. Su existencia,
aunque hipotética en su totalidad, es una verdad simbólica que clama por ser reconocida. Es el libro del corazón, silenciado por el libro de la ley. Su mensaje es simple y revolucionario. El camino hacia la divinidad está dentro, y la mujer es la puerta. De entrada, la búsqueda de este manuscrito es, en esencia, la búsqueda de nuestra propia integridad espiritual. Es la búsqueda de la unidad perdida entre lo sagrado masculino y lo sagrado femenino. El relato canónico nos dejó un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo sin una madre, sin una Sofía. El libro perdido restauraría el equilibrio perdido, devolviendo a la divinidad su totalidad andrógina y al ser humano su potencial completo. La historia nos ha dejado migajas de pan en forma de textos gnósticos y fragmentos de su propio evangelio. Pero el cuerpo completo de su enseñanza, la profundidad de su diálogo con Jesús, sigue esperando. Quizás no esté en un pergamino polvoriento, sino codificada en el simbolismo de las catedrales góticas, en las leyendas artúricas e incluso en la tradición oral que logró sobrevivir a la Inquisición. El secreto no está en el hallazgo físico del texto, sino en el reconocimiento de su mensaje. El Evangelio es un camino de conocimiento, no de sumisión. La Magdalena es la maestra del camino. Su libro, si se revelara hoy, sería una bomba teológica. Expondría la naturaleza humana y mística de Jesús, su compromiso con la gnosis de la unificación y la autoridad espiritual innegable de su discípula más íntima. Revelaría una fe basada en el despertar del individuo a su propia divinidad, una fe sin intermediarios. La iglesia de la jerarquía se desmoronaría ante el evangelio de la igualdad espiritual. Este es el poder que ha mantenido el manuscrito oculto en las cámaras acorazadas del subconsciente colectivo y en los archivos secretos de la historia. El tiempo, sin embargo, tiene una forma peculiar de desvelar lo que fue enterrado con demasiada prisa. El susurro de María Magdalena se está convirtiendo en un clamor, y el libro perdido está listo para ser leído por aquellos que tienen ojos para ver la verdad oculta y oídos para escuchar el Evangelio del corazón. En este momento, la búsqueda de este texto es más que una empresa académica. Es un acto de fe en la verdad. Es un reconocimiento de que la historia de la espiritualidad es mucho más rica, más compleja y más revolucionaria de lo que nos han permitido creer. La historia de María Magdalena es la historia de la mujer olvidada, la sabiduría silenciada y el conocimiento interior que es nuestro derecho de nacimiento. Su legado es un desafío a toda autoridad que intente interponerse entre el buscador y lo divino. La narración de su vida y de su enseñanza está incompleta. La pieza faltante es la más importante. La profunda conexión entre Jesús y María Magdalena no se limitaba a una relación personal, sino que era la encarnación de un principio cósmico, la unión del Logos, verbo razón divina, con la Sofía, sabiduría divina. En el Evangelio de Felipe, se describe que Jesús le daba a menudo un beso, lo cual suscita la envidia de los demás discípulos. Pero este beso, en el contexto de las escuelas esotéricas, no es carnal, es la transmisión pneumática, la infusión del espíritu o la gnosis. El libro perdido profundizaría en este ritual, revelando los misterios de la iniciación que convierten al discípulo en un Cristos, ungido por derecho propio. La enseñanza central sería: lo que yo he hecho, vosotros también lo podéis hacer. Este es el verdadero peligro para el dogma, la democratización de la divinidad. El ocultamiento del manuscrito se vincula directamente con la necesidad de la Iglesia de monopolizar el poder sacramental. Si la unción y la iluminación podían ser transmitidas de manera directa, mística, a través de la gnosis, el conocimiento experiencial, entonces los sacramentos oficiales perdían su exclusividad y su poder de control. María Magdalena, al ser la sacerdotisa de la unción, representaba el acceso directo y no mediado a lo sagrado. Su libro sería, en esencia, un anticatecismo que enseñaba a encontrar el reino de Dios, no en un edificio o un ritual administrado, sino dentro de uno mismo. Consideremos la psicología del ocultamiento. La figura de María Magdalena, al ser la única que estaba presente en los momentos cruciales, la unción, el pie de la cruz y el sepulcro vacío, se convierte en el arquetipo de la lealtad verdadera, una lealtad a la esencia de Jesús, no a su forma.
Al ocultar su libro, no solo se silenciaba su voz, sino que se desarraigaba la fe de su base mística. Se reemplazó el camino místico por el camino moral, el ascenso del alma por el cumplimiento de la ley. El libro perdido contendría probablemente parábolas esotéricas que fueron omitidas de los evangelios canónicos. Parábolas que hablarían no solo del pastor y las ovejas, sino de la naturaleza de la ilusión, el demiurgo gnóstico, de las capas del olvido que cubren el alma humana y de la semilla de luz que debe ser cultivada para que germine el Cristo interior. En la tradición gnóstica, el mundo material es una creación imperfecta, y el objetivo de la enseñanza de Jesús es proporcionar las claves para escapar de esta cárcel de la materia y el destino. El manuscrito de María Magdalena sería la guía de escape definitiva. La conexión de María Magdalena con la luz es ineludible. Es la primera en ver la luz de la resurrección, la luz que rompe la oscuridad de la tumba. Su manuscrito sería, metafóricamente, un libro de iluminación, una lámpara para el alma. En una época donde la Iglesia se estaba volviendo cada vez más legalista y terrenal, el mensaje de María Magdalena representaba un vuelo hacia lo celeste, una insistencia en la prioridad del espíritu. Este es un conocimiento peligroso para cualquier institución que busca anclarse en el poder terrenal. La negación del divino femenino no fue solo un acto de misoginia cultural, fue un acto teológico con consecuencias cósmicas. Al rechazar a María Magdalena como apóstola y maestra, la Iglesia rechazó la sabiduría, Sofía, como feocreadora del universo. En el libro perdido, encontraríamos la narrativa de la feocreación, la comprensión de que la totalidad divina solo se manifiesta a través de la unión de los principios activo y receptivo. Ella, como la receptora perfecta del mensaje de Jesús, representa el principio receptivo que da forma al verbo, logos. El Evangelio de Felipe habla de que el Señor resucitado enseñaba a María Magdalena en privado en los 7 días posteriores a la resurrección. Estos 7 días simbolizan las 7 esferas celestiales o los 7 niveles de conciencia que el alma debe atravesar. El libro perdido contendría las enseñanzas de esos 7 días, los secretos de la ascensión. Esto es lo que aterra a la institución. La idea de que la verdad más profunda no fue dada a los 12 apóstoles, sino la iniciada femenina en un momento de absoluta trascendencia. La simbología del ungüento se repite. Ella es la que unge el cuerpo de Jesús para su entierro, pero antes, ella unge la cabez, a de Jesús, reconociéndolo como Cristo Mesías. En el libro perdido, esta unción se transformaría en una metáfora para la vida del discípulo. Así como el aceite penetra la carne para consagrarla, la gnosis debe penetrar la mente y el corazón para despertar el espíritu. La narración se convertiría en un texto de devoción práctica, una guía para la unción interna de la propia conciencia. El legado de María Magdalena es un grito silencioso de la historia, una invitación a cuestionar todo lo que se nos ha dicho. Su libro no sería solo una reliquia, sino un portal a otra dimensión del cristianismo. Un cristianismo que es gnóstico, esotérico, feminista y universal. Un cristianismo donde el objetivo no es la creencia, sino la realización. Este manuscrito, oculto, denegado, representa la sombra de la Iglesia, aquello que se rechazó para construir el dogma. Al ser un libro que da voz a la mujer, al conocimiento directo y a la unión sagrada, desafía la triple base de la autoridad eclesiástica: el patriarcado, la mediación sacerdotal y la supremacía de la fe sobre el conocimiento. La existencia de este libro, aunque solo sea en el imaginario colectivo, es un acto de resistencia espiritual. Es el reconocimiento de que la verdad no puede ser encerrada, que el espíritu es libre y que la enseñanza más pura de Jesús se encuentra a menudo en los márgenes, en los textos que fueron arrojados al fuego, en las voces que fueron silenciadas. La búsqueda de este libro es la búsqueda de la totalidad de la historia de Jesús, una historia que incluye la sabiduría femenina como su elemento más esencial y transformador. El tiempo de su revelación, físico-simbólico, parece estar llegando a su clímax, cuando el mundo está sediento de una espiritualidad que abrace lo completo, lo andrógino, lo místico. El manuscrito oculto de María Magdalena es el mapa para un nuevo despertar.
Suscríbete al canal, activa la campana para no perderte nuestras inmersiones en lo profundo, deja un me gusta si sientes que esta verdad resuena en tu espíritu, y comenta qué otra figura o manuscrito crees que guarda un secreto aún mayor que el de María Magdalena. Juntos, continuaremos desvelando los arcanos de la fe.